Bienvenidos a este noble pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Así recibía la estación de Argentina a todas las personas que llegaban a este lugar. Y dos de esas personas fueron nuestros pastores, el pastor Ariel y la pastora Inés. Ambos llegaron hasta este lugar la primera vez que llegaron a Bolivia para iniciar la obra. En 1976 estuvimos en los primeros días del mes de enero en Jujuy, Argentina, y llegan los misioneros de Estados Unidos, que son los padres espirituales de mi esposo. Lo llegan a buscar a él porque él tenía la decisión prácticamente de quedarse a vivir ya en Argentina, puesto que sus padres ya vivían muchísimos años atrás. Llegan a recogerlo a él, pero al recogerlo a él nos invitan a mí y a una de mis amigas para poder venir a Bolivia para un mes o 2 meses para poder trabajar con niños, con la niñez. Y es así que nosotros aceptamos el reto de venir a conocer Santa Cruz de la Sierra por primera vez, y así fue que nos embarcamos en ese hermoso viaje de aventuras, de no saber, de expectativas, de no saber lo que Dios tenía preparado para nosotros. No tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer con nosotros a partir de ese viaje. Y llegamos fines de enero, a la estación Argentina por primera vez en un tren que casi duró 24 horas de viaje. A finales del año 1977 se casan para formar una familia. Entonces le hacen la invitación a él de poder pastorear alguna iglesia. Y él dijo, bueno, a la iglesia que nadie quiera ir, cuenten con nosotros. En Brígida, en aquel entonces, llamada así la iglesia de Brígida, donde nos tocó ya pastorear por primera vez juntos, ya sirviendo al Señor como matrimonio. Él desde sus 15 años prácticamente estaba entregado al evangelismo, fue pastor a los 18 años, fue pastor de jóvenes en Tarija, y Dios lo usaba mucho porque él tenía más marcado en él el don de evangelista. Y en una oportunidad, una de las familias que habían recibido sanidad le invita para almorzar a su casa, y cuando él va a su casa, como se entregaron al Señor, cambiaron la gruta, que había una virgen, la cambiaron por una foto de él. Y cuando él entra a la casa y ve la gruta y ve la foto de él, eso le impacta tanto que él dice, no, yo no quiero ser un ídolo. Entonces fue como que trajo un freno para no moverse de la misma manera con la que él se estaba moviendo, porque Dios lo usaba con muchas sanidades a él. Después de un año de estar acá pastoreando a la iglesia de Brígida, se nos hace la invitación de poder ir a suplantar a unos misioneros noruegos que se estaban de ida de vacaciones por unos 6 meses, y luego por el transcurso de un año nos movimos a trabajar, a reemplazar a los misioneros en el norte de Argentina. Mi esposo se da cuenta que su llamado era un llamado que no tenía vuelta. Ya decidió en su corazón volver a Bolivia, y él dijo, no, mi llamado no lo cambio, mi llamado no lo pongo a disposición. Entonces, media vuelta para Bolivia otra vez los dos al año, después de pastorear aquella iglesia. Aquella vez el tren se nos fue. Llegamos, no había tren en esos días y no eran todos los días, y el colectivo también se nos fue, y él me dice, bueno, podemos irnos por tramos, ¿no? Por Yacuiba, Villamonte, Camiri, y luego Camiri, Santa Cruz. Y en el viaje más largo que hicimos fuimos con bus hasta Camiri, Villamonte, Camiri, pero de Camiri para allá no había ya colectivo y no queríamos quedarnos, entonces tuvimos que venirnos en un camión en la parte de atrás, y eso fue una aventura que no lo olvido nunca porque llegué toda moreteada. Nos invitaron para el pastor de la central de aquel entonces, de la calle Charca, y luego seguimos con la aventura del pastoreo y nos tocó pastorear el kilómetro 4, la Getsemaní, y estuvimos por un año.
Y otra vez nos vuelven a pedir que mi esposo pueda ser presbítero. Dentro de su ministerio, los pastores batallanos pastorearon muchas iglesias en Santa Cruz. Estamos en el barrio La Colorada, en la iglesia Sinaí, una de las tantas iglesias donde fueron pastores. No fue mucho tiempo porque fue solo un reemplazo de unos meses. La iglesia, como todas las demás iglesias, donde uno dice, donde uno va hay necesidad, ¿no? Bonitos recuerdos porque fueron diferentes personas, diferentes culturas también, diferentes barrios, diferentes necesidades. Como siempre, mi esposo siempre dice, donde había una necesidad, ahí estamos nosotros para ir. Y en aquellos días la iglesia central de Tarija estaba sin pastor. Después de Tarija nos volvemos a Santa Cruz. Nos volvemos a Santa Cruz, mi esposo ya para ocupar la cartera de superintendente de las Asambleas de Dios. Mi esposo moviéndose de un lado para el otro, ahí también como que nos sentimos, bueno, mi Marielita ya tenía 5 años y en ese tiempo Mariel, que estaba pequeña, nos dice, papá, ¿y dónde es mi iglesia? Y entonces ahí comienza la nueva aventura para nosotros de lo que hoy gozamos como la iglesia. Estamos en la iglesia coreana. Aquí inició la obra propia de los pastores batallanos. Ellos querían iniciar la obra en su casa de la Avenida Mutualista. Éramos amigos de la iglesia coreana. Anteriormente, cuando mi esposo pastoreó Las Charcas, la iglesia coreana pidió permiso por unos meses para poder tener sus cultos con los coreanos, porque era una comunidad grande de coreanos, y mi esposo le cede. Entonces, en esa experiencia, cuando se encuentra con el coreano, ya el coreano tenía una iglesia hermosa, linda, acá en la Alemana, y le dice, pastor, si usted va a comenzar una iglesia, ¿por qué no la comienza en nuestra congregación? Nos encontramos en lo que fue el ex Cine City Hall. Durante muchos años, la iglesia Santa Cruz funcionó aquí. Gigi Ávila llegaba al país y decidieron que él fuera el primer predicador en la iglesia Santa Cruz. Con 70 personas inició la iglesia, con milagros y sanidades. Al año siguiente se hizo la campaña con Carlos Anacondia. En el año 94, el 28 de diciembre, se unifican las iglesias Santa Cruz y Ágape, mientras se hacía la remodelación del templo. Las reuniones continuaron en el ex Cine City Hall. El 9 de junio del año 95 se tuvo el primer servicio en el lugar donde nos encontramos hoy, con el nombre de Iglesia Ágape Santa Cruz Internacional. Y 10 años después, mi esposo siente la necesidad de un cambio de nombre, puesto que ya nos estamos extendiendo mucha gente de nuestra congregación, y ahí es donde se cambia el nombre por Iglesia Internacional de la Familia hasta el día de hoy. Como pastores, lo que más anhelamos es que la Iglesia del Señor siga creciendo en un amor hacia el Señor, en una pasión por el Señor, porque creo que no hay mayor recompensa para un pastor de ver a una iglesia que crece en todos los ámbitos, que crece en forma cuantitativa como en forma cualitativa, porque como pastores no siempre hemos estado interesados tal vez en que sea una iglesia numerosa, solamente con números. Queremos una iglesia que crezca, pero a la medida que crezca queremos una iglesia que sea apasionada por el Señor, que ame al Señor, porque creo que de eso se trata. Dice la palabra del Señor que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él pedirá cuentas también de nosotros como pastores, y eso es algo que está muy profundo en nuestros corazones, cómo pastoreamos. Cómo vemos la iglesia nosotros en este tiempo. Vemos una iglesia que tiene que prepararse para los tiempos finales, porque vienen tiempos muy duros, muy difíciles, e inclusive podemos decir que se vienen días grises, días oscuros para la iglesia del Señor, y creo que en esta etapa es una etapa cuando estamos más
llamados los pastores para poder servir al Señor de una manera incondicional, de una manera más apasionada, de una manera más comprometida, de una manera que podamos ver a la iglesia del Señor también, una iglesia comprometida, una iglesia amante del Señor. Creo que eso lo llevamos como pastores en las venas, ¿no? Como pastores deseamos, como dijo el Señor en su palabra, que Él oraba por la unidad de la iglesia, que oraba para que los que están dentro de la iglesia no se pierdan, para que los que están en los caminos del Señor alcancen la misericordia del Señor, y que un día cuando nos toque irnos juntos al cielo podamos ver el fruto del trabajo que hemos realizado aquí en la tierra. Y nos hemos mantenido y sin duda nos mantendremos como Iglesia Internacional de la Familia hasta que Cristo venga.